Muy buenas a todos donde nos estén escuchando. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. ¿Qué me habéis contado? Que unos me escucháis cuando estáis tumbados en el sofá, otros antes de dormir, otros mientras desayunáis y hasta nos han contado, mire, pongo el podcast mientras estoy en el baño y me ducho. Así que donde quiera que estés, nuevo podcast. Y todos los lunes siempre comparto lo mismo, la felicidad que me da de hacer estos podcasts. Y porque esta vez quien me acompaña, que últimamente no los hago sola, siempre tengo a alguien y no podía faltar en esta ocasión. Yurena. Y dirán, ¿y quién es Yurena? Muchos ya la conocéis de diferentes eventos, reuniones, retiros. Yurena Santiago, Agua Kangen. Vamos a hablar hoy de un tema tan interesante, para mí apasionante, debido a mi profesión, al sándara, a la nutrición, como es el agua. Hablar del agua, algo tan básico, el agua, la fuente de la vida, que en todos los cursos habéis escuchado, hemos hablado muchas veces. Saben mi opinión, somos agua, ya saben, 72-75% de agua que guarda la memoria de todo lo vivido, de todo lo emocional. El agua son las emociones. ¿Cómo no va a ser importante qué agua bebo? ¿Qué sucede con el agua dentro del cuerpo? Algo tan básico realmente. Podemos beber cualquier agua. No importa la calidad del agua. ¿Qué sucede en mis células según el agua que bebo? Porque estamos diciendo que el agua tiene memoria. Pues para todo esto viene Yurena, que es la experta en este tema. Escucharla es muy apasionante y déjenme, si yo tuviera que decir algo de Yurena, o lo que a mí me han contado, le caracteriza para mí la alegría, la sonrisa, la pasión en cualquier cosa que hace, y algo en lo que la siento bastante cercana, porque me identifico, por eso me es sencillo verlo en ella. El aquí no se rinde nadie. El jalar pa'lante, como yo digo, venga lo que venga. Es un alma guerrera, lo tengo clarísimo desde que la conocí, y para mí es maravilloso tenerla cerca y tenerla siempre por Alsándara. Hola, Yure. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas. Lo escuchan, ¿no? Eso es lo que yo digo. Tengo alumnas que me dicen, Mireia, es contagioso tener a esta mujer cerca, es imposible no reírse. Pues así empezamos. Yure, ya estabas escuchando, quiero que nos cuentes primero esa importancia de lo que estábamos diciendo del tema del agua en tu experiencia de tantos años, y luego algo tan importante. Hoy vamos a hablar de la importancia. Quiero que quede claro qué es el agua Kangen, que es lo que a mí me maravilló, diferenciándolo de todos esos sistemas de osmosis que existen en el mercado. Atentos a la diferencia. Bueno, yo comencé pues porque empecé a estudiar naturopatía y ahí mi ex profe, Sergio Chacón, que viene de la medicina general, habló del agua Kangen y me cautivó porque cuando empezamos a estudiar dentro del módulo de la educación nutricional la parte del agua, estuvimos como un mes hablando del agua. Entonces yo dije, ¿tanto tema tiene que hablar el agua? Pues así es, porque cuando empiezas a entender que el cuerpo es agua, que todas las funciones metabólicas se hacen con agua, intercambio iónico, donde tiene que ver minerales y toda esta historia, tú empiezas a decir, ¿y por qué no nos han contado antes? ¿Vale? Porque desde pequeñito no hay una asignatura en el cole que hable de esto, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor diferentes patologías o diferentes formas de vivir cambiarían. Y claro, yo viviendo la experiencia de una abuela que era súper enfermiza, consumía mucha medicación con una edad que hoy en día es joven, 70 y pocos años,
pues ver a esa persona cómo se estaba deteriorando y estaba deteriorada a mí también me hizo pensar y empezar a indagar cuando hice el cambio, ¿no? Esto de 20 y pico, salí de fiesta, todo esto que ya quieres cambiar tu vida, miras a tu alrededor y tú dices, esto es lo que me espera y todas esas cosas, me vino el recuerdo de mi abuela. Y entonces yo dije, yo no quiero vivir la misma vida que ella vivió y qué es lo que tengo que hacer yo para no llegar así. Está claro que las enfermedades es un día a día y tú te las trabajas, pero siempre tenemos la responsabilidad y el decidir el qué consumir, el qué no consumir, nosotros ser los dueños y los que navegamos dentro de nuestro barco. Entonces, esto, cuando empezó Sergio Chacón a hablar del agua y habló del agua, del dispositivo de agua Kangen, yo decía, hostia, esto es la leche, ¿no? Entonces se quedó ahí en ese estar, ¿no? De querer aprender más y después llegó a mi vida el agua Kangen, que fue cuando yo me lo compré y fue un antes y un después. Cuando yo empecé a consumir el agua Kangen yo tenía problemas de calambres nocturnos. Se me subía el gemelo por la noche. ¿A quién no se le sube los gemelos o se le sube los músculos, se le tensan cuando estamos en reposo, ¿no? Cuando el cuerpo repara? Pues a mí era una de ellas. Y hoy en día yo lo veo en la sociedad. Gente jovencísima, como yo en ese momento era súper joven, ¿no? Y entonces empecé a unir, pues, que hay muchas patologías que se normalizan y que están en el día a día, en la sociedad, desde un dolor de cabeza, un dolor de ovario, pues calambres, y eso pues me dio ese hambre de saber más y seguir indagando. Entonces cuando yo comencé con el agua Kangen y empecé a experimentarla, problemas de estreñimiento desaparecieron, la piel seca que se me escamaba desapareció y calambres nocturnos. Entonces yo dije, esto es salud, porque si la base de la vida es el agua, pues cambia tu agua, cambia tu vida, que es el eslogan que tiene precisamente Kangen, ¿no? Como lo enfocaron. Y es así. Entonces, solamente haciendo el cambio de un agua que era de mineralización débil, que era la que yo bebía, a un agua que tiene minerales, porque la red, ¿no? En España, pues nuestra agua tiene que tener una serie de minerales por ley, pues lo cumple. Y después con el agua antioxidante, que se genera el antioxidante de manera física por esas placas de titanio, pues tenemos un agua de mayor calidad. Entonces, a mí el agua, pues me solventó eso. Esa es mi historia. Entonces, hay una evidencia clínica testada en mí, que es esa. Y ante eso no hay nada que decir. El médico te puede decir misa, tu madre igual, pero tu cuerpo es el que habla. Entonces, yo escuché en ese momento y yo dije, qué apasionante. Digo, si con ese cambio nada más ha sido pues esos efectos que han mejorado, ¿cómo no transmitir al mundo, no? Y al final también esto viene pues de lo que tú quieres dejar, ¿no? En este mundo, ¿no? Y yo sí que desde chiquitita siempre le decía a mi madre, yo quiero dejar huella en este mundo. No me preguntes por qué le decía eso. Yo quiero dejar huella. Y cómo no, es verdad. Si lo estás haciendo, yo creo. Si al final cambia, yo lo que recuerdo y siempre lo digo es que cada vez que voy a una persona que consume mucha medicación y le ha hecho un cambio en su vida y ha reducido, a mí me da una satisfacción que sale desde aquí, ¿sabes? La boca se me agranda. Ya tengo la boca grande cuando me río que se ven los dientes. Digo, dentro de poco se me van a ver las muelas del juicio también. Porque es así, es como la sonrisa, es como, Cierto. joder, has hecho algo por esa persona y no te tienes que ir a Cancún ni a África ni a otra parte del Así mundo. es. Tu mundo al final es desde tu metro cuadrado en adelante, ¿no? Las personas que te rodean, que van entrando en tu mundo. Y cada vez pues me gusta más pues porque ayudas a personas y te lo dicen. Entonces no hay nada más gratificante que te diga, coño, me solucionó o me ha mejorado, porque al final esto no es magia que todo el mundo dice, el agua Kangen me va a quitar. No, aquí curar sabemos lo que significa. Tu cuerpo es el que sana, pero si le das las herramientas necesarias más otros hábitos que vas haciendo en tu día a día, pues ayuda. Y eso es lo que me enamoró y me apasiona de este producto, que todo el mundo lo puede probar, que no hay nada, el papel aguanta todo lo que te ponga, pero tu cuerpo es el que te habla. Y entonces tú lo ves, si tú no has cambiado nada y tú cambias el agua y empiezas a ir al baño, que era mi caso con los estreñimientos, pues oye, ha mejorado por eso. Por la deshidratación, había una deshidratación a pesar de que había muchísima agua, pero claro, sin minerales y al final el cuerpo pues fue. Cuéntanos esa diferencia, Llore. ¿Qué es un agua
que porque me dicen mucho, mire, no, yo es que ya tengo la osmosis esta, tal, un sistema. ¿Qué diferencia hay que quede bien claro a los oyentes? Pues mira, Kangen es alta tecnología y es una tecnología japonesa que de hecho Kangen significa de vuelta al lugar de origen, una tecnología patentada por Enagic. Y lo que han creado, o lo que crearon en su momento fue, empezaron a estudiar los manantiales de aguas milagrosas, que en el mundo hay 8 estudiados así, seguramente hay más, pero el más conocido, el de Lourdes, cerquita aquí. Entonces el agua de Lourdes tiene una estructura molecular que es microestructurada, una burbuja de gas. El hidrógeno se da en oscuridad, cae encima de la piedra, en una cueva, y esa fricción pues Vale. va generando el antioxidante, que es el hidrógeno activo, y una de las particularidades es esa. Otra es que tiene alcalinos, alta mineralidad, ¿vale? Y eso es lo que hace que es un agua pura, y eso es lo que hace que sus condiciones, cuando nosotros la consumimos, se diferencia del resto de los manantiales, ¿vale? Hay manantiales con agua, que son como la de Firga antiguamente, medicinales, ¿vale? O el agua de Azuaje, que también tiene hierro y tiene unas características. Pero esta agua, la de Lourdes, por ejemplo, como así decirlo, pues esas características hacen que cuando tú entres en el cuerpo, pues el cuerpo, porque pasa la barrera hematoencefálica y también pasa la membrana celular. Entonces, como es un gas, penetra directamente, ¿vale? Dentro de la célula. Agua de soya, agua solán de cabra, esa estructura molecular es totalmente diferente, es una molécula un poco más grande que está compuesta de 10 a 13 moléculas, entonces su estructura molecular no puede penetrar, pero por la grandeza que tiene la molécula, ¿no? Entonces, claro, el gas del hidrógeno activo se genera al romperse la molécula, se rompe la molécula del agua y entonces los 2 átomos de hidrógeno se convierten en hidroxilo, que es el electrón, ¿vale? A lo mejor dirán, uy, mucho, pero bueno, la naturaleza lo que nos da son electrones para sanarnos, ¿no? Correcto. Los antioxidantes son carga de electrones, los brócolis, los pepinos, limón, la papaya, todo eso, pues esto es igual, te da carga de electrón, lo que pasa que al ser un gas más pequeñito, su peso molecular es más pequeño y penetra mucho antes, por eso el agua, el cuerpo reconoce esa molécula, la reconoce como buena y empieza a trabajar. Y eso, Yurena, es gracias a las placas de titanio que tiene, que eso es lo que diferencia a cualquier otro dispositivo que no... Claro, porque Enagic creó su sistema patentado. Claro. Esa es como la fórmula de Coca-Cola, ¿vale? Sí. Entonces tienen su Eso sistema, entonces Claro. está patentado. Hay otras placas en el mercado que son de platino también. Estas son titanio recubiertas de platino, pero Vale. hay otras que son también de oro, de otras aleaciones también, de metales. Entonces el titanio lo que certifica es que es igual que las prótesis. Está dentro, nunca oxida, pues igual. Pasa al agua, la vida útil del dispositivo, lo que dure, nunca se va a oxidar, ¿vale? Vale. Porque el titanio no oxida, ¿vale? Entonces, este dispositivo, a diferencia de, por ejemplo, la osmosis, son diferentes tecnologías. Es como el que tiene la jarra brita, Claro. el que tiene en la parte de adelante el filtrito este que se pone, que es como si Vale. fuera un bypass. Cada tecnología es diferente, pero esta tecnología está creada, pues, no solamente para desintoxicar al cuerpo y para hidratarlo de otra manera, sino que también Kangen es un estilo de vida, ¿vale? De hecho, se está creando un estatus para que flipes, para que veas cómo esto llega. Ay. Kangen se ha generado un estatus, es como quien no tiene Kangen no es cool. Esto no lo sabía. Pues acabo de enterarme que soy cool. Total. Tengo agua Kangen. ¡Wow! Tremendo. Si nunca has sido cool, mire, este es tu momento. Este es mi momento, qué maravilla, yo sin saberlo. Sí. Ya se están generando una comunidad, bueno, ya está creada una comunidad en la que Kangen, es estatus, es como el que tiene iPhone y el que tiene dime otra marca así, Tremendo. un Rolex, pues así, claro, es alta Tremendo. tecnología, entonces claro, también es tique alto, entonces ya se diferencia del resto de la sociedad. Wow. Entonces se está creando un movimiento así, muy friki, pero muy Tremendo, friki, pero bueno, tremendo. al final esto te da también que muchas personas de ese estatus lo consuman, entonces es más fácil para todo el mundo Totalmente. que lo conozcan en la sociedad, ¿vale? Totalmente. Al menos lo que acaba de decir Yurena. Al menos tienen que conocerlo.
Cuando alguien a mí me pregunta, aquí la experta es Yurena, mi conocimiento es bastante básico, lo que voy aprendiendo de ella con respecto al mecanismo, al sistema, pero el resumen, acaba de decir Yurena que el dispositivo nos limpia de todo lo que no queremos del agua, que para mí es una forma sencillo de poder explicarlo, todo lo que tú no quieres de un agua, que creo que en esto hay bastante claridad. Hoy en día el agua convencional, metales pesados, toxinas, disruptores endocrinos, tremendo, ¿no? Pues todo esto que nos lo limpie, pero no nos lo limpia y nos deja un agua muerta, que también podría ser, sino que además nos convierte en un agua viva, en un agua, nos decía Yurena, molecularmente activa. Entonces, claro, cuando hablamos de que un agua tiene antioxidantes y está viva, esto ya lo que se convierte es un medicamento, como ha dicho antes, ¿no? La papaya, el pepino, el brócoli, todo esto que contiene antioxidantes, que son auténticos medicamentos, pues conseguimos lo mismo a través del agua. ¿Sería algo así, Yurena? Bueno, sí, lo de medicamentos yo no está apto para decirlo, ¿vale? Porque al Pues lo final, acabamos de decir. sí, pero sí es cierto que el agua al final es un nutriente y es uno de los importantes, ¿no? También. Entonces, vemos el agua como si fuera algo que tiene sed y bebes porque tienes que beber y porque tienes sed, pero cuando tú entiendes que es un nutriente necesario, tu perspectiva y tu forma de enfocarte hacia ese nutriente es totalmente diferente. Las aguas que antes nombraste, que es muy interesante, las aguas que están envasadas en plástico, al final, si hacemos, pensamos y detenidamente, compramos una botella de agua que está en el lineal del súper. ¿Cuánto lleva esa agua envasada? Desde que a lo mejor, vamos a suponer que sea de aquí, local, pues puede que menos es desde que se envasa, la ponen en el lineal y tú la compras. Pero vamos a suponer un agua que viene, yo qué sé, de Francia, de Península. Desde que llega a Gran Canaria, ¿cuánto tiempo pasa? Todos esos contenedores dándole el sol, esa agua no está viva, es que es imposible. Una cosa que se envasa ya no tiene vida, porque no hay movimiento, el movimiento es vida. Entonces, claro, lo que te da que un agua esté viva es un agua de manantial, llueve, se filtra, pasa por todo el terreno, se va a los subterráneos, a los acuíferos, lo que sea, todo eso, pero va cogiendo todos los minerales, todos los microorganismos, está en movimiento, tiene movimiento, ¿no? Y al final cuando tú coges el agua del manantial, tiene sus microorganismos, tiene todo lo que necesita, la vida que necesita, y tú te la bebes. La envasas, vale, la envasas, pero el envase es totalmente diferente, no tardas más de 2 meses en beberte esa agua, porque tendrías que tener muchas garrafas o muchos cristales para ponerlo. Entonces, claro, cuando tú te bebes un agua que lleva un año, es que eso no hidrata, al final deshidrata. Cierto. Porque el plástico se absorbe. Con 18 grados de temperatura ya el bifenol se activa y ya eso es un agua. Cuando yo veo todos esos camiones por ahí con las garrafas de agua dándoles el sol en plástico, digo, wow, tremendo. Ya saben, plásticos calientes y lo más habitual es en el agua, porque en los tuppers de cocina hay como más conciencia de que no puedes poner comida caliente, tal, pero se les olvida el agua, esas aguas incluso calentadas en el coche que le ha dado el sol y no le damos importancia porque pensamos, total es agua, ¿qué más da? El agua es toda igual, es toda... No, el agua no es toda igual y en esto yo lo puedo confirmar porque... Hay maneras, seguro que ustedes también cada uno tendrá aquí alguna herramienta para poder evaluar la frecuencia y la vibración que tienen ciertos alimentos. Hay personas que lo hacen con biorresonancia o con algún aparato, con algún péndulo o contigo mismo, pero el ver la frecuencia de cómo vibra algo. Yo esto lo he hecho con el agua, Yurena lo sabe, se lo he contado, porque es mi experiencia, entonces como es experiencia mía vivida, pues claro, no es discutible, ¿no? Y yo esto lo he hecho cogiendo agua convencional de cualquier marca o cogiendo agua de grifo y viendo a qué frecuencia vibraba, cómo estaba vibrando ese agua. Y luego he cogido agua del dispositivo y no tenía nada que ver la vibración. Estamos hablando de vibración. A alguien le puede parecer esto un poco esotérico o mágico o de brujería, pero les recuerdo que es física cuántica. Todo vibra.
todo se mueve, todo está en movimiento, aunque nuestros ojos no lo perciban. Nosotros incluidos, tenemos una vibración, esto lo sabemos hoy en día, ¿no? Personas que vibran más en positivo y personas con una baja vibración. Entonces, en el agua yo lo he comprobado. Entonces, esto a mí, por ejemplo, me dio como un antes y un después, ¿no? Además de lo que está comentando Yurena, ¿saben lo que es? Tengo personas que dicen, mire, solo por el hecho de no tener que estar con esas garrafas, ese agua dentro de la garrafa, son muchas las ventajas. Yure, si alguien quiere empezar a probar el agua Kangen, ¿cómo recomiendas tomarla? Es decir, ya saben que nosotras en consulta nunca recomendamos beberte 1 litro de agua mientras comes, esto nos diluye la digestión, pero fuera de ahí, ¿cómo nos recomiendas tomar el agua Kangen? Pues mira, todo esto es un proceso poco a poco. Una persona que, por ejemplo, bebe un agua de mineralización débil, envasada en plástico, que compra la más barata, al final... La más barata porque es así, ¿vale? Yo era una de las que también iba al lineal y compraba la que estaba en oferta. Sí. Entonces, claro, al final son aguas que son muy ácidas, no tienen minerales. Entonces, cuando tú empiezas a consumir agua Kangen, normalmente hacemos un detox todos. Normalmente, porque estamos contaminados. Quieras o no, puedes estar muy flaquita, pero tus metales pesados los tienes seguro porque vivimos en esta sociedad y aquí todo al final nos rodea. Entonces, ¿qué hacemos? Un paso a paso. Entonces comenzamos bebiendo agua 8,5, a la semana bebemos 9 o 9,5. Después hay los que te dicen, no, yo quiero, desde el momento cero quiero hacer, da igual. Le digo, pero que vas a estar en el baño. Dice, me da igual, entre antes mejor. Entonces, esos son casos excepcionales, ¿no? Pero también los hay. Pero siempre bebiendo 8,5, 9, 9,5, como nosotros damos agua durante 2 semanas, la adaptación, para que el cuerpo vaya poco a poco. Y sí, lo que dijiste, cuando bebemos, si tenemos que almorzar, cenar, merendar, desayunar y necesitamos beber agua porque estamos secos, pues agua neutra, que es el agua 7 y así no tiene ni antioxidantes ni diluye tampoco tanto los jugos. Pero fantástico. Siempre se recomienda 1 hora y media antes no beber y después tampoco. Por el antioxidante, porque al final estás metiendo alcalino y diluye, si claro. Tiene que estar la digestión a ácido. ¿Se dan cuenta de que hoy en día que buscamos tanto, pues, o detox, o buscamos alimentos mágicos para limpiar, para depurar, se han dado cuenta que a veces menos es más y en lo más sencillo, porque estamos hablando del agua que bebemos. A veces estamos buscando los antioxidantes en superalimentos, que también está bien, no digo que no, pero... Y si volvemos al origen, como acabo de enterarme hoy, no lo sabía, Yure, que significa Kangen, y si volvemos a ese origen y el agua puede ser como la herramienta básica, de hecho, en la verdadera pirámide de la alimentación y de los hábitos, la base es el agua. Es el agua. Sin comer no nos va a pasar nada, por mucho que alguno se asuste, sin comer no pasa nada, pero ¿y sin beber? De hecho, tengan en cuenta que yo comento a muchos pacientes que cuando sienten que tienen ansiedad por comer, que puede ser emocional, o dicen, tengo mucha hambre, tengo que comer, les digo siempre, prueba primero a beber agua, porque confundimos el hambre con la sed. Probablemente estás deshidratado ya un 2% y lo que tienes es sed y piensas que es hambre. Entonces, el beber el agua y me dicen, es cierto, mire, me bebí un vaso de agua grande y se me pasó, no era hambre. ¿Sí? Vean la importancia que tiene realmente. De hecho, es más importante beber que comer. Yure, dinos algo último. Pues mira, una cosa que acabas de decir tú, esa reducción del 2%, una manera también de saber si es deshidratación que se está produciendo o no, es cuando esas pérdidas de memoria decía, ay, ¿dónde puse la llave del coche? Y estás como loca, o el móvil, ¿dónde está? O tienes 3 hijos y llamas a todos menos al que tienes que llamar. Pues eso suele ser porque se reduce también un 2% de agua interna. Qué interesante. Y no lo sabemos. Entonces bebemos agua, hidratamos y otra vez el cuerpo vuelve a hacer las conexiones. Hacer las conexiones, que claro, el agua hace la conexión. Claro. Y los minerales realmente son los que hacen, los que le dan la electricidad, ¿vale? Entonces cuando bebemos aguas que no tienen minerales, el cuerpo necesita minerales base para hacer sus funciones. ¿Y dónde los coge?
del pelo, de las uñas, de los huesos, de todo. Correcto. Y ahí empieza todo ese primer paso de todo. Entonces, bueno. si no bebemos agua que tiene minerales de osmosis inversas, que hay los equipos antiguos que Sí. se quedan aguas casi destiladas, pues ahí hay un gran problema, porque el cuerpo, Correcto. tú puedes beber 5 litros de agua, pero te estás arrastrando todos los minerales. Y literalmente los estás meando. Literal. Literalmente. Literal. Y ahí se ven las orinas diferentes, ¿no? Que empiezan a coger más espesor, más olor, más color. Yurena, quien quiera ver, porque es cierto que las demostraciones cuando las haces son impresionantes. Quien las ha visto, una demostración tuya, me dicen, mire, cuando yo vi aquello me quedé impactada. Quien quiera ver una demostración, cómo es, qué dura, qué necesitan. Pues mira, yo hago un plan de 15 días, ¿no? Aparte de ser el agua que se da, pues yo estoy haciendo un plan de 15 días de acompañamiento con la persona, que a través de vídeos y de cositas que yo he creado, pues le hago ese acompañamiento, porque muchas de las veces nos vemos que pensamos que tenemos que beber agua, y a lo mejor una persona que no bebe nunca agua, tú le dices, tienes que beber 1,5 litros de agua o 2 litros, dice, a esa persona le entra un jamacuco. Entonces hago un acompañamiento personalizado. Empezamos, ¿cuántos litros bebes al día? ¿Cuánto pesas? Así, vamos así, con un formato que yo he puesto y he creado. Qué bueno. Y así pues se hace ese acompañamiento. Pero como tenemos aquí el centro de Alsándara, es maravilloso, ¿sabes? Porque podemos hacer las demostraciones aquí. Yo siempre digo que individual son mejor que en grupo, porque cada uno tiene una historia. A veces tú tienes una infección, no quieres contarlo en público, entonces se personaliza y es más bonito, ¿sabes? Claro. Se crea un vínculo más bonito. Y tenemos aquí el espacio. Aparte damos también a veces charlas que son de hidratación, pero solamente comunicativas. Pero para ver la demo, pues que llamen aquí y lo hacemos desde aquí, porque tienes un espacio precioso. Que tienen que venir, por cierto. La nueva reforma de Alsándara, no se la pueden perder. Yure, podría estar hablando contigo de agua y de lo que no es agua. Hablar con esta mujer siempre es un entusiasmo, te contagia de una alegría, de unas ganas de caminar tremendas. Yure, gracias infinitas. Gracias a ti por tenerme aquí contigo y compartir este podcast, que al final esto es crear valor. Las personas que todavía no lo sientan, pues al final todo esto es dar, y que las personas que quieran escuchar y concienciarse, pues está aquí, este podcast, para escucharlo todas las veces que quieran, y que cada uno tiene su momento. Totalmente. Cada uno tiene su momento. Y Totalmente. todos los cambios. Yo empecé por el mundo de quitar la carne y ser un poquito vegetariana. Ahí, ese fue mi momento. Y lo último que cambié fue el agua. Pero hay personas que empiezan primero por el agua y después lleva todo. Porque el agua cambia es un estilo de vida. Cierto. Porque no solamente dejas de beber agua envasada en plástico y con una serie de características que son las que nombramos, sino que tú quitas de tu casa la carga tóxica, que en una casa donde casi todo el mundo se enferma por toda la carga química que hay. Probablemente cuando alguien ya Yure se cuestiona qué agua estoy bebiendo, quiero cambiarlo, normalmente hay más cosas en tu vida que le siguen. Sí. Vas cambiando algo más, algún hábito más, algo te mueve otro trabajo, otra forma, otras relaciones. Todo. Al final, de lo que está hablando Yurena es de lo que hablamos siempre en algún podcast: abrir conciencia, despertar al cambio que estamos todos viviendo. Y está claro que lo que bebemos puede ser una de las maneras de comenzar. Gracias infinitas, Yure. Gracias a todos ustedes. Sean felices. Hasta pronto.